Bueno, y déjenme saludar a Jorge Ramos, periodista de Univisión. Jorge, comentaba yo que hoy el New York Times dice que pues en esta materia el parecido de Biden con Trump pues es como la sombra, es una sombra, se parecen mucho. A pesar de todo lo que dijo Biden en la campaña, la realidad, digamos, política de esta cantidad de migrantes pidiendo asilo, buscando pedir asilo, cruzando, entregándose, etcétera, pues no han sabido cómo manejarla ni Biden ni su vicepresidenta. Y es que estamos hablando de cantidades Sí, enormes. sí, Mira, sí, el sí. año pasado hubo 2.700.000 inmigrantes que cruzaron ilegalmente desde México hacia los Estados Unidos. El año pasado. El año anterior, en 2021, fueron casi 2 millones. Es decir, que este surgimiento, este crecimiento de los inmigrantes sigue ahí, y ni Biden ni Trump, nadie sabe exactamente cómo manejarlo. Estamos hablando de cifras récord. Y a partir del jueves, cuando se levanta el llamado título 42, que permitía las deportaciones express, sea cierto o no, Denise, es que el mensaje que están recibiendo los inmigrantes, y aquí en Univisión estamos teniendo reportajes de todo Centroamérica y todo México, el mensaje que están recibiendo es: a partir del jueves la frontera está abierta y vamos a Claro. poder entrar. No es cierto. Hay Pero eso miles es, de claro, no restricciones. es cierto, pero eso es lo que se está efectivamente divulgando. Déjame hacer una pausa, Jorge, regreso contigo, ya ¿Cómo volvemos. no? Estamos aquí atando cabos, Jorge Ramos está con nosotros. Jorge, lo que decías, ningún país, ni ningún gobierno de Estados Unidos, pero tampoco ningún país en Europa ha encontrado cómo enfrentar estas cantidades de migrantes. Usan otros países, Europa está usando a Turquía, Estados Unidos nos usa a nosotros para hacer una especie de tapón. Lo cierto es que políticamente es muy inquietante y, bueno, humanamente es muy inquietante y políticamente muy preocupante para Biden y cualquiera que quiera gobernar ese país. Y es prácticamente imposible manejar esos números. La realidad es que tenemos una América Latina muy convulsionada después de la pandemia, que no se ha podido recuperar económicamente igual que Estados Unidos. Y eso es lo normal de los países pobres. ¿Sí? Tú sabes, el continente americano es el más desigual de todo el mundo, y donde se sufre mucha violencia y persecución. Bueno, pues precisamente cuando tienes dictaduras en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, está saliendo gente de todos lados, y esos son exactamente los 2 millones o poco más de 2 millones que están llegando. Ahora, desde el punto de vista mexicano, estaba viendo las cifras que está dando CNN basadas en el gobierno de los Estados Unidos. Ellos calculan que en México, actualmente en el norte de la frontera, del lado mexicano hay 152,000 o más inmigrantes que están listos para cruzar. Eso, por supuesto, tiene que ver, es mi teoría, de que México se ha convertido en el muro y en la policía migratoria y en el centro migratorio de los Estados Unidos. Pero son 152,000 personas que están listas para el jueves, si les dicen crucen, hacerlo. Y eso es lo más difícil de todo, que muchos de ellos van a ser deportados, y que hay tantas reglas, que incluso como periodistas es difícil saber qué te pasa como mexicano, qué te pasa como haitiano, qué pasa como venezolano, qué pasa si las cuotas se llenan. Es tan complicado que el único mensaje que están diciendo, que están escuchando, es: el jueves se levanta el título 42, vamos a poder cruzar, y no es cierto. Bueno, pues vamos a ver en qué termina esto. Fíjate que es interesante porque te decía, la similitud con el caso europeo es también que esto para México es un instrumento también para el gobierno mexicano, un instrumento que maneja en la relación bilateral el tener a todos estos migrantes. Sabemos todo lo que ocurre en el país también, lo que ha implicado para la corrupción del Instituto Nacional de Migración, lo que ha implicado en términos de derechos humanos, lo que significa... Pero no era así, Denise, ¿eh? No ¿Perdón? era así. México nunca había sido el muro, ni el centro de detención de los Estados Unidos, ni el centro de procesamiento de Por eso te asilados. digo, es en lo que Eso se han no era, eso es nuevo convertido, con López Obrador. es en lo que empezó antes, perdón Jorge, recuerdo perfectamente cuando simplemente el gobierno de Peña Nieto decidió que no había más tren. ¿Y por qué crees que lo hicieron? Porque el tren era Claro. el medio con el que estaban, y de repente, sin más, nos dijeron que se acababan de dar cuenta que era peligrosísimo para los migrantes el tren, y lo anularon, pero lo anularon después de una reunión con Estados Unidos. Era mantener a los migrantes en México y de preferencia en el sur del país. Lo cierto es que esto Pero ha implicado... Sí. como política, yo creo que es López Obrador quien al principio de su gobierno dice: sí, son bienvenidos, y luego Sí, con eso las sin presiones duda. de Trump y las presiones de Joe Biden empieza a cambiar, y México al final se ha quedado como eso. O sea, estos 150,000 inmigrantes no quieren quedarse en México, lo que querían es cruzar hacia los Estados Unidos, y el gobierno mexicano ha permitido que México se convierta
de detención y de procesamiento de los Estados Unidos, por muchas razones, pero la realidad ha acabado siendo eso. Bueno, pues sin duda, y no era el proyecto, evidentemente, lo hemos platicado aquí muchísimas veces con quien fue el primer director, Tonatiuh Guillén, el primer director del Instituto Nacional de Migración de este gobierno, y pues duró lo que duró esa intención, porque después pues cambiaron a esto. Jorge, vamos a estar muy pendientes los próximos días, sin duda va a ser, la atención va a estar en esta frontera enorme que tenemos con Estados Unidos y en esta presión de tantos países que están pasando problemas o económicos o políticos y que consideran la esperanza de estas familias es llegar a los Estados Unidos. Te agradezco muchísimo. Gracias, Jorge. Gracias.